Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se los dejo ahí, vamos con el capítulo. High School DxD. Devorador de vitalidad fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 30. El Rey Carmesí y la Nueva Era. El comienzo del Imperio Absoluto. El mundo respiraba un nuevo ritmo. Kuo no era simplemente una ciudad, sino el epicentro de un imperio cuya autoridad trascendía fronteras y continentes. El aire vibraba con la energía vital absorbida de incontables seres, todos integrados en la narrativa del Rey Carmesí. Belcebú observaba en silencio, consciente de que Issei había alcanzado un punto donde la resistencia ya no era posible. Hoy comienzas a consolidar un imperio que ningún ser podrá desafiar. Issei caminó entre las calles de Kuo, percibiendo cada fragmento de vida que aún no había sido absorbido. Cada intento de resistencia no era más que combustible para su autoridad, y cada aliado, incluso los más débiles, se fortalecía bajo su aura carmesí. Rias observaba desde la distancia, comprendiendo que el control de Issei no se medía solo en poder, sino en la dominación absoluta de la narrativa de todo ser consciente. La extensión del imperio. Issei alzó la mirada hacia el horizonte y percibió territorios aún sin influencia directa. Que todos sientan mi autoridad, dijo. Cada intento de resistir será absorbido y transformado en fuerza para mi imperio. Belcebú murmuró. Hoy no solo consolidas ciudades, sino que comienzas a gobernar la narrativa de todo el mundo. Incluso los seres más poderosos, que alguna vez se creyeron invulnerables, comenzaron a sentir la inevitable expansión del dominio absoluto de Issei. La resistencia y la integración. Cada intento de oposición fue absorbido y transformado en parte de la narrativa del Rey Carmesí. No importaba la fuerza ni la estrategia. La mera existencia de Issei reescribía la realidad para que todo se inclinara ante su autoridad. Que esto quede claro, dijo Issei. El vencedor no es quien pelea, sino quien escribe la historia. Y yo ya estoy escribiendo la narrativa que define la existencia de todos. Belcebú murmuró. Así se establece un imperio absoluto. La resistencia se convierte en extensión de tu poder. La nueva era comienza. Kuo y sus alrededores reflejaban el dominio total del Rey Carmesí. Cada calle, cada edificio y cada ser consciente estaban bajo su influencia. No era necesaria la guerra. La mera presencia de Issei transformaba la voluntad de todos en parte de su imperio. Que todos comprendan, dijo Issei. El mundo tiene un nuevo narrador. Quien intente desafiarme solo escribirá fragmentos en mi capítulo y yo continuaré escribiendo la historia hasta que todo se incline ante mi autoridad. Belcebú inclinó la cabeza, satisfecho. Hoy comienza la era del imperio absoluto. Todo el mundo responde a tu narrativa, y solo tú decides cómo se escribirá la historia. El Rey Carmesí y la integración global. Todos bajo su narrativa. El mundo comenzaba a latir al ritmo de Issei. Cada ciudad, cada continente y cada ser consciente percibía la influencia ineludible del Rey Carmesí, y la resistencia se transformaba en parte de su narrativa. Belcebú permanecía a su lado, observando cómo la resistencia global se convertía en combustible para la autoridad de Issei. Hoy no solo consolidas territorios, sino la narrativa de todo ser que respira. Issei caminaba por Kuo, absorbiendo fragmentos de vitalidad de los últimos resistentes. Cada acción en su contra fortalecía su autoridad, y cada aliado se transformaba en extensión de su dominio carmesí. Rias, desde la distancia, murmuró. No es fuerza ni magia. Es el control absoluto de la existencia misma. La expansión de la autoridad. Issei alzó la mirada hacia los territorios aún no directamente controlados. Que todos sientan mi autoridad, dijo. Cada intento de resistir será absorbido y cada fragmento de voluntad será parte de mi imperio. Belcebú murmuró. Hoy no solo gobiernas ciudades, sino la narrativa de todos los continentes. Incluso los seres más poderosos, que creían inmunes a su influencia, comenzaron a percibir la inevitabilidad de su dominio absoluto. La transformación de la resistencia. Cada intento de oponerse a Issei fue absorbido y transformado en parte de su narrativa global.
No importaba la fuerza ni la estrategia. Su mera existencia reescribía la realidad para que todo se inclinara ante su autoridad. Que quede claro, dijo Issei. El vencedor no es quien lucha, sino quien escribe la historia. Y yo ya escribo la narrativa que define la existencia de todos. Belcebú murmuró. Así se integra un mundo completo. La resistencia se convierte en extensión de tu poder. La nueva era del Imperio Kuo y sus alrededores reflejaban el dominio total del rey carmesí. Cada calle, cada edificio, cada ser consciente estaba bajo su influencia. No existía batalla que desafiar. La mera presencia de Issei transformaba la voluntad de todos en parte de su imperio absoluto. Que todos comprendan, dijo Issei. El mundo tiene un nuevo narrador. Quien intente detenerme solo escribirá fragmentos en mi capítulo y yo continuaré escribiendo la historia hasta que todo se incline ante mi autoridad. Belcebú inclinó la cabeza, satisfecho. Hoy comienza la era del imperio absoluto. Todo el mundo responde a tu narrativa, y solo tú decides cómo se escribirá la historia. El rey carmesí y la dominación absoluta. La historia de todos el mundo ya no pertenecía a nadie más. Cada ser consciente, desde ángeles hasta demonios, humanos y criaturas sobrenaturales, estaba integrado en la narrativa de Issei. No era temor, era inevitabilidad. No era batalla, era aceptación de la autoridad del rey carmesí. Belcebú observaba en silencio, satisfecho. Hoy no solo gobiernas territorios, gobiernas la historia misma de cada existencia. Issei caminaba por Kuo, absorbiendo los últimos fragmentos de resistencia. Cada voluntad opuesta era convertida en energía para fortalecer el imperio global que ya no tenía límites. Rías, desde la distancia, murmuró. No hay fuerza que pueda desafiarlo y ni siquiera los más poderosos pueden alterar la narrativa que ella escribe. Issei alzó la mirada hacia territorios remotos y percibió la última resistencia dispersa. Que todos sientan mi autoridad, dijo. Cada intento de resistencia será absorbido y transformado en parte de mi historia. Belcebú murmuró. Hoy no solo conquistas territorios, sino que integras la existencia de todos en tu narrativa. Incluso los seres más poderosos comenzaron a entender que resistirse solo reforzaba la autoridad del rey carmesí. La transformación global, cada intento de resistencia fue absorbido y transformado en parte de la narrativa absoluta de Issei. No importaba la fuerza ni la estrategia. La mera presencia del rey carmesí reescribía la realidad y sometía a todos a su autoridad. Que quede claro, dijo Issei. El vencedor no es quien pelea, sino quien escribe la historia. Y yo ya escribo la narrativa que define la existencia de todos. Belcebú murmuró. Así se domina un mundo completo. Cada ser consciente es parte de tu historia. Consolidación final. Kuo y sus alrededores reflejaban el dominio total del rey carmesí. Cada calle, cada edificio y cada ser consciente estaba ahora bajo su control absoluto. No era necesario luchar. La mera presencia de Issei transformaba la voluntad de todos en combustible para su autoridad global. Que todos comprendan, dijo Issei. El mundo tiene un nuevo narrador. Quien intente desafiarme solo escribirá fragmentos en mi capítulo y yo continuaré escribiendo la historia hasta que todo se incline ante mi autoridad. Belcebú inclinó la cabeza, satisfecho. Hoy comienza la era del rey carmesí como narrador absoluto. Todo el mundo responde a tu narrativa, y solo tú decides cómo se escribirá la historia. El juramento final. El vencedor es quien escribe la historia. El mundo entero ya no tenía dueño. Kuo, los continentes y todos los seres conscientes estaban integrados en la narrativa absoluta del rey carmesí. No había temor, no había combate. Había aceptación. Todo existía como parte de su historia. Issei se mantuvo en el puerto, su aura carmesí irradiando hasta los confines del mundo. Cada ser, cada voluntad, cada fragmento de vida estaba ahora dentro de su control narrativo. Belcebú lo observaba, satisfecho. Hoy reclamas no solo el poder, sino la historia misma del mundo. Declaración del rey carmesí. Issei levantó la mirada hacia el cielo y habló con una voz que resonó en cada rincón del planeta. Que quede claro, dijo. El mundo tiene un nuevo narrador. El vencedor no es quien lucha, sino quien escribe la historia. Y yo ya escribo la mía. Las palabras viajaron como un eco carmesí, tocando los corazones de todos los seres vivos, confirmando la autoridad absoluta de Issei. Reconocimiento global desde los ángeles más antiguos hasta los demonios más poderosos, todos reconocieron la inevitabilidad. No hay poder que pueda desafiar al narrador absoluto. No hay fuerza que pueda reescribir lo que él ya ha escrito. Rías, observando con respeto y temor, murmuró. Ha trascendido todo límite y él no solo es un rey, sino el narrador de la existencia misma. Juramento final. El sol descendía, bañando Kuo en tonos carmesí profundo. Issei levantó la mano hacia el horizonte y pronunció su juramento final. El mundo tiene un nuevo narrador. El vencedor es quien escribe la historia. Y yo ya escribo la mía. Cada calle, cada continente y cada ser consciente sintió la autoridad absoluta del rey carmesí. No había vuelta atrás. No había límites. El antihéroe había vencido, y su narrativa ahora definía la existencia de todos. Belcebú inclinó la cabeza, satisfecho.